Buenos días, mi querido licenciado. El panorama político ecuatoriano nos ha sorprendido con una serie de hechos acaecidos en los últimos días. Uno de ellos, y que llamó mucho la atención, fueron las palabras pronunciadas en una concentración indígena por la asambleísta de Pachacutic, Rosa Cerda, cuando dijo, refiriéndose al comportamiento que deben tener los personeros que ocupan posiciones públicas, más o menos lo siguiente: si van a robar, roben bien, no se dejen descubrir. Las palabras de esta legisladora causaron un tremendo estupor y, por qué no decirlo, una real indignación por parte de un gran sector de la opinión pública, puesto que demostraban que en su lógica la política es una oportunidad para que los elegidos se hagan ricos a costa de la usurpación de la riqueza de los demás, que somos todos nosotros. Y si con ese acontecimiento se demostraba la poca o ninguna moral que inspira la participación pública de ciertos individuos, lo que terminó por aderezar tremendo pastel fueron los argumentos esgrimidos por dirigentes de ese colectivo partidario cuando sostuvieron que las declaraciones de su compañera habían sido sacadas de contexto y que lo que quiso decir ella fue una advertencia para quienes intentaran proceder de manera incorrecta. Con todo esto, la batería de palabras pronunciadas por los integrantes de Pachacutic, en lugar de salvar la metida de pata del asambleísta Cerda, contribuyó a desdibujar una imagen que había ganado en los últimos meses una incuestionable legitimidad. Y como si esto fuera poco, como si esto no fuera suficiente para perder prestigio, la misma presidenta del legislativo, integrante también de Pachacutic, Guadalupe Llori, comete el tremendo error de ordenar la compra de varios vehículos de alto precio para el uso de las autoridades de esa función, en un momento en que precisamente lo que hace falta para afrontar la tremenda crisis que afecta al país son recursos económicos. Los eventos descritos dejan sin duda un muy mal sabor y un pésimo criterio de la opinión pública en relación con el comportamiento de estos ciudadanos. Con ello, una de las puntas de la presencia de las nacionalidades indígenas en la política nacional ha quedado notoriamente afectada y su representación en la Asamblea Legislativa, su cara más visible en los actuales momentos, ha contribuido a que disminuya en importancia y trascendencia una corriente de opinión y pronunciamiento que estuvo a punto de llevar a su candidato presidencial a la segunda vuelta electoral. Nos permitimos sostener que si los dirigentes y voceros de Pachacutic hubieran actuado de manera decidida y frontal, como lo han hecho en otras ocasiones, el paso correcto hubiera sido separar a la aludida diputada de sus filas y lograr que su lugar en la asamblea fuera ocupado por su suplente. No lo hicieron y tanto para los integrantes de este colectivo como para los adherentes, que fueron muchos, el acontecimiento analizado quedará como una mancha en el comportamiento de varios de sus militantes y de sus dirigentes. Si observamos la incidencia que tienen en el escenario político estos pasajes, debemos añadir, sin embargo, un elemento que, pese a las consecuencias negativas de los comportamientos indicados, subsiste como factor permanente en la vida nacional. Así, el movimiento indígena y sus nacionalidades son portadoras de una plataforma con una serie de demandas y están en condiciones de movilizarse en cualquier momento en busca de su solución. Las equivocaciones y traspiés del instrumento electoral de la población indígena, el movimiento Pachacutic, pueden haber contribuido a su desgaste, a su pérdida de credibilidad y hasta su rechazo, pero de ninguna manera ello significa que las nacionalidades indígenas han arriado su bandera y han renunciado a hacerse presentes en el momento en que lo juzguen conveniente y oportuno. Y en la medida en que el gobierno, pese a su buena voluntad, no cumpla con las ofertas que ha hecho para temperar la grave situación que sufre esta parte importante de la colectividad ecuatoriana, las condiciones irán madurando en la lógica de las nacionalidades indígenas y ellas, no obstante haberse dado una situación desfavorable por la forma de proceder de su núcleo partidario,
pueden acudir a su instrumento más preciado y efectivo, la movilización de masas. Cuidado con que el gobierno se confunda, pensando que los errores de Pachacuti significan un debilitamiento real de la capacidad de movilización de las nacionalidades indígenas. Como lo dijimos más arriba, la presencia legislativa del indigenado ecuatoriano es solo una de las puntas de su verdadera dimensión. Y si los asambleístas de esa colectividad cometen errores, se equivocan o actúan de modo incorrecto, el factor de mayor incidencia no será tanto la reacción que eso genere en ese ámbito particular, sino la presencia en las calles y plazas del país de grupos de una población no solamente indígena, sino integrada por los sectores de ella que no han sido atendidos en la satisfacción de sus necesidades ni en el cumplimiento de sus demandas. El régimen tiene el profundo y urgente reto de visualizar de modo sagaz y preciso esta dinámica y de definir una estrategia de acercamiento, acuerdos y negociaciones si quiere garantizar una verdadera gobernabilidad. Hasta aquí, mi querido licenciado.